más. Entonces dijimos que las ondas electromagnéticas transportan energía, ¿sí? No, este marcador era el que ya no estaba escribiendo. Bueno, ya lo cambio, bánquenme. Transportan energía. Chao. Ya voy a buscar otro. Donde habíamos definido justamente esa energía por unidad de tiempo por unidad de área, o la cantidad, la intensidad de energía en unidad de tiempo que llega a una determinada superficie, como el valor absoluto del vector de Poynting. ¿Y por qué lo definíamos como un vector? Porque en definitiva me daba la dirección del flujo de energía radiante, ¿sí? Entonces, esto es lo que habíamos definido, donde como tenía la dirección de la propagación de la onda, iba a ser obviamente perpendicular a ambas perturbaciones, y también al valor absoluto de esto lo podíamos escribir en términos de uno o del otro campo. Entonces lo escribíamos o bien como E cuadrado sobre mu0 por C, o como C sobre mu0 por B cuadrado, ¿sí? En general, uno usa una o la otra de manera indistinta. Dependen por ahí, sí, cuál es, digamos, lo que está más en interés, si calcula el campo eléctrico, porque igual saben la relación entre E y B, entonces ya sacan el magnético, entonces sería como que lo mismo. De hecho, esto es, a ver, ustedes tienen una fuente de radiación, y por ejemplo, se propaga de manera esférica, ¿sí? Y ustedes están, qué sé yo, a 1 kilómetro de la fuente, por decirles alguna distancia determinada. Entonces, acá, ¿qué van a hacer? Ustedes van a medir la intensidad de radiación que llega a ese punto, ¿no es cierto? O a esa superficie, o a ese punto de la superficie esférica, digamos. Entonces, si ustedes miden ese, que sería la intensidad, lo que estarían midiendo, acuérdense que esto lo habíamos puesto también en términos de un valor promedio, no lo voy a poner igual ahí porque no es igual, pero ya lo aclaro eso, al que le llamamos intensidad. Si ustedes miden la intensidad en ese punto, entonces pueden inferir cuál es el valor del campo, ya sea de E o de B, de los dos, en definitiva, porque saben la velocidad de propagación en el medio. Como les decía, como esto en general es medido, pero los instrumentos detectores te promedian a lo largo de determinado número de ciclos, entonces este E, que es el que depende de X de T, si bien digo, entonces me va a quedar un E cuadrado como un E0 cuadrado, la forma usual en que escribíamos, acuérdense que había muchas, por el seno cuadrado de ese argumento, dependiendo de X y de T. Pero recuerden entonces que si lo que hacemos es un promedio, que es lo que me brinda en definitiva el instrumento, esto se me hacía un medio, ¿sí? El promedio ese del seno cuadrado, por lo tanto, esta I nos iba a quedar igual a la amplitud del campo sobre 2 mu0 por C. Entonces un poco habíamos dicho, bueno, hasta acá vemos que la onda transporta energía, también vimos cómo la transporta la energía. Esto no me detengo mucho ni para que copien ni nada porque ya lo hicieron, ¿sí? Es simplemente repaso como para arrancar. Habíamos dicho que cómo es transportada, dijimos, si uno considera la energía transportada en el campo eléctrico y en el campo magnético que generan la perturbación, entonces habíamos deducido que ambas densidades de energía iban a depender del campo, ¿sí? Ya sea del campo E o del campo B, insisto, podíamos escribirlo en uno u otro término, ¿sí? Pero lo que vimos es que eran iguales. De tal forma que la densidad de energía total, que uno la llamaba como la energía sobre o por unidad de volumen, que en este caso va a ser la suma de ambas, iba a ser epsilon 0 por E cuadrado. Entonces, esto un poco también nos daba la pauta de que el transporte de energía se hacía de maneras iguales en ambos campos que generan la perturbación. ¿Vamos? Pero bueno, no solamente transporta energía, sino que también, y eso lo mencionamos en algún momento antes de terminar, tengo una presión asociada a la radiación, ¿sí? Que le llamamos, si quieren, presión de radiación. ¿Y cómo puede ser que estemos pensando en esa presión? Cuando uno habla de energía, dijimos era bastante más notorio, salgo al sol, me quemo, me bronceo, me hace calor, ¿sí? Pero no siento una presión debida a nada. Lo que comenzamos más o menos hablando es que, supongamos
que tengo una superficie metálica. ¿Por qué? Justamente por el tema de la presencia de electrones libres, que va a ser mucho más evidenciable, ¿no? Entonces, si tenés una superficie metálica e incide radiación, sabes que el campo eléctrico que incida sobre la placa va a acelerar los electrones, ¿sí? Por ende, va a haber una fuerza sobre las cargas, y como hay cargas sometidas a una determinada fuerza, bueno, también podemos asociarla con, por unidad de área, que en definitiva es la definición de presión. Entonces, un poco vamos a ver cómo llegamos a esa expresión para la presión debida a la radiación, ¿no? Entonces, como dijimos hace un rato, ya no tengo el marcador negro. Bueno. Sí. Suponemos que los electrones están sometidos a la fuente, a una onda electromagnética. Sabemos que, bueno, viene la perturbación eléctrica y la fuerza eléctrica expuesta, a la que están expuestos los electrones, va a estar dada por la carga, por el campo, ¿no? Ahora, no quiero un marcador negro, esta cosa no escribe bien. Bánquenme. Voy a buscar otro marcador negro que debe andar por acá. No sé dónde, pero no lo estaba. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, como dijimos, la fuerza sobre los electrones va a estar dada en términos del campo. Ahora, y acá viene una aproximación, una digresión simplemente como para poder llegar a un resultado, pero que es totalmente válido, ¿no? Como en general hacemos una deducción en un caso particular, pero después es válida la generalización. Si hay una fuerza, sabemos que va a haber una aceleración asociada a los electrones, ¿sí? Pero uno puede pensar en una velocidad media, esa velocidad de desplazamiento de los electrones, ¿sí? Que no sea, digamos, vamos a pensar en un valor medio de esa velocidad y no en una velocidad variable en un delta de t, ¿está bien? Entonces uno puede llegar a pensar que ese valor medio de velocidad permanece constante o es aproximadamente constante. Con lo cual, y acá también voy a una nueva aproximación, voy a decir que, bueno, esa fuerza eléctrica va a ser más o menos proporcional a la velocidad, ya no a la aceleración, simplemente por la digresión que estoy haciendo, donde B es simplemente una constante de proporcionalidad. ¿Cómo para qué? Y bueno, como para sacar un valor aproximado de B, donde B lo considero aproximadamente constante, ¿sí? Entonces, insisto, es un caso, digamos, restringido, pero que en definitiva es representativo y hace a la generalidad. Ahora, si vos tenés un electrón, una carga cualquiera, que es sometida, que se mueve a la velocidad V en un campo o en presencia de un campo magnético, solo sabemos del estudio del electromagnetismo, que sobre la carga va a aparecer una fuerza dada por la carga, bueno, en este caso E, por el producto vectorial de V por B. Pero B es la velocidad y B sería así, B por B, ¿no? Pero B es debida al campo eléctrico, o sea, que va a tener la dirección de última del campo eléctrico. Por lo tanto, como es perpendicular a B, entonces esto lo puedo escribir simplemente como E por B por B. ¿Me siguieron? Ya les hice mucho lío. Sí, profe, es la fuerza de Lorentz. Exactamente. Bueno. Es el concepto de Entonces, movilidad, ¿no, profe? Lo de la constante. ¿cómo? No escuché bien. ¿Es lo de la movilidad, la constante? Sí, exacto. Pues la velocidad de desplazamiento. Entonces, bueno, el punto es que uno puede llegar a aproximar esta expresión a la fuerza magnética a la cual está sometida el electrón. Entonces pensemos, si esta es la velocidad, esta fuerza, hacemos con azul, ya voy a seguir con esta fuerza la puedo escribir como E por E, a ver, bueno, acá lo pongo así, E por E que me va a quedar E cuadrado, al B lo puedo escribir como E sobre C, o lo pongo en términos de E, no, lo pongo en términos de E, mejor, sí. Entonces me va a quedar E cuadrado acá, porque tengo este otro E, y abajo me quedará
B por C o C por B, como quieran, ¿sí? Y esa es la fuerza magnética. Entonces, en definitiva, y ahora hago de nuevo cambio de marcador, llegamos a una expresión, ¿sí? Por un lado, y por otro voy a llegar a la misma. Dígame si ya puedo copiar, puedo borrar esto así, porque necesito un espacito más abajo. Sí, profe. En el caso Sí, sí. profe. Bueno. Entonces esta no la quiero borrar, voy a borrar esto de acá. Pensemos por otro lado, que la potencia, en el caso en el que, como considerábamos hace un rato, la velocidad es aproximadamente constante, ¿sí? Caso típico que le poníamos en física 1, un albañil eleva una bolsa de material a velocidad constante, ¿qué potencia desarrolla? O sea, la podíamos calcular como la velocidad por la fuerza, ¿no? En este caso va a ser la velocidad por la fuerza eléctrica que está actuando sobre las cargas o sobre los electrones, ¿no es cierto? Entonces, ya borré la velocidad, pero debe haber quedado E por E sobre B. Dígame si estoy bien. Ya lo borré encima. E por E me queda velocidad. ¿Está bien? ¿Me indica alguno si estoy bien o si me olvidé de algo? Bueno, la fuerza eléctrica es E por E, o sea que esto me va a quedar en definitiva E cuadrado por E cuadrado sobre B. Álvarez, vos me vas a seguir, los otros están durmiendo. Decime si está bien. Ahí vamos bien. Bueno, es que yo encima voy borrando y ya me olvido que había escrito antes, por eso tengo que... Y no tengo nada a mano como para escribir acá al lado. Qué tarada. La otra vez tenía un cuadernito, ahora ya no lo tengo. Bueno, entonces, dijimos, si esta es la potencia, fíjense la expresión para la potencia y fíjense la expresión para la fuerza, de manera genérica. O sea que de última, si esta potencia, o la expresión de la potencia, se me ocurre dividirla en C, acá me quedará la expresión de la fuerza. ¿Está bien? Sí. O sea que, y ahora dame el otro marcador, ya no sé dónde miércoles lo voy a escribir, acá arriba. No quiero borrar, sino después me olvido. O sea que, en definitiva, la potencia, fíjense que, bueno, uno la puede escribir como, bánqueme un cachito. Esto lo puedo escribir como energía por unidad de tiempo, ¿sí? Potencia. Lo puedo escribir como du a dt, o como u sobre t, o w sobre t, como quieran, si están hablando de una expresión clásica, y para valores constantes, ¿no? Pero si estamos hablando que esto es sobre c, entonces esto me quedará por 1 sobre c. Y esto es igual a la fuerza. ¿Me siguieron? Nada más que escribí. Yo acerqué las dos expresiones, la de la potencia con la de la fuerza, que son iguales, que si divido la potencia me va a quedar igual, digamos. Básicamente eran iguales casi, salvo una constante que c. ¿Está bien? Y ahora escribo la definición de potencia como energía por unidad de tiempo, o de U de T, como quieran, ¿sí? Con lo cual puedo inferir que la fuerza es 1 sobre C, o una definición de fuerza es 1 sobre C por du a dt. Dígame si hasta ahí me siguen, porque ya voy a borrar de acá para abajo. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, si ahora además, y ya busco otro colorcito, aunque si ahora además se me ocurre dividir por el área, ¿sí? Bueno, este lado es lo mismo, el otro, pero ya no me importa, porque ya tengo la definición básicamente. Si ahora se me ocurre dividir por el área, energía por unidad de tiempo por unidad de área, otra cosa que lo que habíamos definido como la intensidad o el vector de Poynting, el módulo, el valor absoluto de Poynting, ¿sí? Entonces, fíjense que S sobre C me va a quedar igual a F sobre A. ¿Pero quién es F sobre A? Es simplemente la presión ejercida, le pongo pre, pues si no tengo tantas P que tengo, se me van a mezclar todos. Es la presión ejercida sobre la superficie, o sobre el diferencial de superficie, también lo pueden hacer con diferenciales, ¿sí?
por la onda que incide con una energía S por unidad de tiempo. ¿Está bien? Veamos si efectivamente esto es así. Cuando trabajamos con el valor de S, ¿y eso? Bánquenme. De ver si en la calle. Cuando trabajamos con el valor de S, decía que estamos hablando de watts sobre metro cuadrado. Estamos haciendo un análisis dimensional de esta ecuación. Y como está sobre C, que son metros sobre segundos, me quedará así. El watt lo puedo escribir como joules sobre segundos. Y ahí tengo los metros cuadrados, y acá tengo los segundos, y acá tengo los metros. Bánquenme que con esto se me irán los segundos. Y ahora a esto lo puedo escribir como newton por metro, sobre metro cuadrado por metro, ¿sí? Que es el joule. Y en definitiva me queda newton sobre metro cuadrado, la unidad de S sobre C, justamente, es newton sobre metro cuadrado, que es la definición de Pascal, que es la unidad de potencia en el SI. De presión en el SI, perdón. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, llegamos a que el análisis dimensional de la expresión nos lleva a un resultado correcto. Entonces, esto ocurre cuando la energía incide, o la radiación incide, de manera perpendicular, ahí hago la aclaración, 2, y es totalmente absorbida por... ¿Te mando un mensaje del departamento? Ah, ya han puesto otro link, ya se los voy a reenviar. Bueno, igual ya entramos por nosotros, pero están poniendo otro link en los del departamento. Entonces, cuando esto es la expresión válida para la presión debida a la radiación, cuando la radiación incide de manera perpendicular a la superficie y cuando es totalmente absorbida. Piensen que, y esto ya lo vimos cuando analizábamos óptica allá en física 1, ¿sí? Que lo básico, digamos, que uno sabe es, y no solo es válido para la luz, es en realidad válido para cualquier onda electromagnética, ¿no es cierto? ¿Incide la radiación sobre la superficie? Bueno, vos vas a tener un porcentaje que se va a absorber, un porcentaje que se va a reflejar, un porcentaje que se va a transmitir, y ese porcentaje va a depender de las propiedades de la superficie a la cual está llegando, ¿está bien? En este caso estamos pensando en una absorción total. Igual, digo, nunca estamos hablando de valores totales, por ahí por decirles, si les dan un problema, no sé, un problema X, en general les digan, che, bueno, tenés, no sé, tantos joules o tantos watts por metro cuadrado que llegan a la superficie, se absorbe, no sé, el 20%, se refleja el 80% restante, ¿sí? O sea, siempre hay porcentajes que van a depender de la naturaleza de la superficie a la cual está llegando la radiación. Cuando la radiación se refleja, pensemos, la onda, supongamos que mi mano es un frente de onda que va llegando hasta el pizarrón. Tengo, por un lado, la presión de la radiación incidente que va en el sentido del pizarrón. Y por otro lado, como la onda se va a reflejar, voy a tener la presión de la radiación reflejada en este caso. Entonces, si hay absorción perfecta, vamos a tener esta la expresión para la presión, pero si hay una reflexión, esta expresión se va a tener que duplicar, justamente por lo que acabo de explicarles, o sea, porque hay dos ondas involucradas, una la incidente y la otra la onda reflejada, ¿sí? Pero insisto, estas son las expresiones que usaríamos si fuera específicamente una incidencia perpendicular a la superficie, ¿está bien? Díganme si están y Sí, ya. profe, de día. Bien. Vamos a borrar. Espero acordarme. Algo voy a necesitar. A ver. Entonces, y esto sí quiero que quede ahí como para que esté anotadito. Las ondas electromagnéticas me están transportando energía
ejercen una presión de radiación, pero además también tengo una presión, tengo fuerza. Si hay fuerza, la definición general de fuerza, ¿cuál es? Y la fuerza es igual a dP a dt, o sea, hay una cantidad de movimiento, ¿sí? O momento lineal o momentum, como le quieran llamar. Entonces, también transporta cantidad de movimiento. Esto sabemos U o E, como quieran, no, con U lo estábamos llamando. Con U, acá le puse pre, y esto lo llamamos con P minúscula, para que nos acordemos entonces la forma de designar a esa cantidad de movimiento. Como habíamos definido hace un rato, la fuerza nos quedaba en términos de 1 sobre C por du a dt. Chequeame a alguien que se fije. F, Sí, está bien, porque eso profe. lo había deducido, ¿está bien? Lo había deducido de la potencia, que era F por. Bueno, entonces, pero pensemos en esta F, que la definición formal, incluso válida para la mecánica relativista, es F igual a dP a dt, ¿sí? Entonces, dP a dt va a ser igual a 1 sobre C por du a dt. Pero si uno integra eso, ¿sí? Vamos a tener en definitiva, y tomando quizá valores medios o como quieran, que P va a ser igual a U sobre C. Entonces, fíjense que acá también tengo la cantidad de movimiento asociada, ¿sí? O la cantidad de movimiento que transporta esa onda electromagnética asociada en cierta forma a la energía. La presión la tenía asociada con la energía por unidad de tiempo, por unidad de área. Ahora la tengo asociada a la energía en sí. Pero fíjense que siempre tiene que ver entonces con ese transporte básico de energía que lleva a cabo la onda electromagnética. Veamos el tema de las unidades. En este caso vamos a tener, acá al costadito, joules sobre metros sobre segundos, ¿sí? El joule es newton por metro, o sea que, bánqueme un cachitín ahí, para que destape esto, me queda newton por segundo, pero el newton es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, como, ya, acá se me va el segundo, tengo en definitiva como unidad de U sobre C el kilogramo, unidad de masa, por metro sobre segundo, unidad de velocidad, que es justamente la unidad de la cantidad de movimiento, en este caso en el SI, que definimos siempre. ¿Está bien? Esto, al igual que hace un rato habíamos dicho, es válido siempre y cuando la incidencia de la radiación ocurre específicamente en el caso en el que llega la radiación de manera perpendicular a la dirección, perdón, de manera perpendicular a la superficie, o bien de manera paralela al diferencial de área si se quiere. A ver, acá tener el otro. Este anda mejor que rosado. Ay, que me un cachitín. Paren que quiero destapar el marcador. Ahí vamos. Entonces, como les decía hace un rato, fíjense, supongan que tienen un diferencial de área. Este es el DDA, o bien el N-versor, como quieran llamarlo. Si ustedes tienen una onda que incide de manera perpendicular a ese diferencial de área, este es el vector S, entonces estaríamos ante la definición que habíamos dado hace un rato, ya sea que sea absorbida o que sea reflejada. Acuérdense que cuando hacen el planteo de una reflexión, ya sea en la presión de radiación o ya sea en la cantidad de movimiento transportada por la onda, en ambos casos se duplica el efecto debido justamente a que si hay una reflexión hay tanto una manifestación de la radiación incidente como de la radiación reflejada. Si es una absorción solamente, entonces tengo simplemente la expresión dada como S sobre C o como U sobre C, si estamos hablando de la presión o de la cantidad de movimiento. ¿Qué pasa si ahora tengo, por ejemplo, qué sé yo, lo voy a ver de costado, o bueno, lo dibujo así, después lo dibujo de costado. Este es el diferencial de área.
y tengo la radiación que incide de esta forma. O sea que este es el S vector, ¿sí? Entonces, ahí está formando, en general, acuérdense que los ángulos los medíamos con respecto de la normal. Esto es lo mismo que veíamos, uy, para que se me cayó el coso con los marcadores. Es lo mismo que veíamos en óptica, sí, que en general uno medía los ángulos, en este caso, con respecto de la normal y no de la superficie en sí, ¿no? Entonces, cuando tenemos una incidencia, a la que le vamos a llamar una incidencia oblicua, no solo vamos a tener que considerar que, fíjense, pensémoslo en estos términos. Viene el vector de Poynting, ¿sí? Viene el vector en la dirección del flujo de energía radiante. Ustedes me dirán, bueno, es energía. Sí, es energía, pero es energía transportada, ¿sí? En la onda, por ende, tiene una dirección, por eso justamente el vector es S y no es un vector E, ¿está bien? Porque E no es un vector, es una escalar. ¿Qué quiere decir? Llega este vector a una determinada superficie y este vector solamente va, digamos, la energía efectiva que va a ser absorbida por la superficie, por ejemplo, va a ser específicamente la que corresponda a la componente perpendicular a la superficie de ese vector. Es decir, que ahí vamos a estar hablando por el S coseno θ, básicamente. ¿Está bien? Por otro lado, la cantidad de movimiento transportada también por la onda, también la cantidad de movimiento efectiva es justamente ese P coseno θ, ¿no? Entonces, en general, se dice que sobre el diferencial de superficie, tenés ambas contribuciones, tanto de la cantidad vectorial en sí, que es la cantidad de movimiento, como de el vector de Poynting, que en definitiva lo que te trae es la energía. Por ende, lo que se expresa es que la presión de radiación se ve disminuida respecto de la cantidad que teníamos antes, ¿sí? Que era S sobre C, en un factor coseno cuadrado de θ, donde el coseno cuadrado es justamente debido a las contribuciones, o sea, a la merma, básicamente, en la cantidad efectiva que llega a la superficie de la componente de la cantidad de movimiento y de la componente de, el vector de Poynting. Entonces, si llega una determinada, supongamos que toda la energía que incide sobre la superficie, sobre el diferencial de área, es absorbida, entonces, si esa incidencia es una incidencia a un cierto ángulo θ respecto de la normal, acuérdense que esto es la normal, S de A, es lo mismo que poner un n-versor acá, ¿sí? Entonces, se ve mermada respecto de su incidencia perpendicular en un factor coseno cuadrado de θ. Y obvio que si tenés una reflexión, ahí vas a tener un 2S. Más o menos, la idea entonces es un poco que con esto que hemos estado viendo, bánquenme un cachitín, que ahí me voy a ir. Ahí estoy. Con esto que hemos estado viendo, hagamos, voy a tirar de nuevo, perdón. Hagamos como un recuento, ya 2 segundos que les muestro, como un recuento de lo que vieron en ondas electromagnéticas, en física 2. Si no lo vieron bien, más o menos, me interesa fundamentalmente que les quede en claro simplemente cómo se expresan, aunque que ya les voy a mostrar esta cosa o me tira anuncio. Las antenas son ampliamente. Banquen. Entonces la idea un poco, les voy a mostrar un poquito nada más y ya después se los paso en el Power porque está el link del video que me pareció re interesante, sobre todo por la simulación que hace de cómo varían o fluctúan los campos y por ende cómo es la recepción que se hace de la radiación. Entonces, como les decía, la idea un poco era hacer un repaso de la parte que habían visto del electromagnetismo en física 2, si no llegaron a ver ondas, ven justamente que es el compendio de todo lo de la electricidad y magnetismo que pudieron ver y de la interacción entre ambos fenómenos, ¿sí? Y que analicemos la manera de expresar a las ondas
porque la manera de expresar, acuérdense, en términos de una función y en términos de una ecuación a la que satisfagan, porque justamente esta forma de expresar a las ondas electromagnéticas, en este caso, uno digamos, la utiliza siempre. La deberíamos haber utilizado si veíamos ondas mecánicas en física 1, que creo que no se llega a ver. La usamos en ondas electromagnéticas, en física 2 y en física electrónica, y además la debemos usar también, a la misma manera de expresar a una onda, cuando entramos a ver las ondas de materia. Entonces siempre se va a hacer la descripción de la onda en términos de una función, y esa función que sea capaz de satisfacer una ecuación de onda, en este caso la ecuación de onda unidimensional. Después verán que la ecuación puede ir cambiando y se puede transformar a otras cosas, ¿sí? Entonces, en esa onda electromagnética con unas características especiales que ya vimos, ondas planas, transversales, campos interrelacionados, perpendiculares entre sí y demás, pudimos analizar entonces también, por ejemplo, que transportan energía, generan una presión en la superficie a la que llegue, aunque sea muy, muy chiquitita, digamos. Uno no la puede apreciar, inapreciable, pero sí puede llegar a medirse, no inmedible, sí inapreciable a simple vista, y también transportan cantidad de movimiento, y no solo cantidad de movimiento lineal, sino también angular, pero eso lo veremos después, si es que se ve, no, creo que no, porque no vemos ni polarización circular ni nada de eso. Finalmente, ya déjenme que les muestre un poco, pero no voy a hacerles ver esto, porque lo van a ver enteros ustedes después. Quiero simplemente ir a la parte en la que En este vídeo vamos a ver la ciencia detrás de las antenas. Genera la onda Un electromagnética. conductor cerrado y con la ayuda del principio de inducción electromagnética, este campo fluctuante. Perdón, pero te quiero llegar a esa parte y ya no me acuerdo dónde era que lo había... No, a ver acá. Antes de ver cómo se hace una antena, vamos a entender la física detrás de la separación de A ver, ondas. esta parte. Considera una carga positiva y una negativa colocadas a distancia. Este arreglo se conoce como un dipolo, y obviamente producen un campo eléctrico como se muestra. Ahora, asume que estas cargas están oscilando como se muestra. En el punto medio de su trayectoria, la velocidad estará al máximo, y en los extremos de sus trayectorias, la velocidad será cero. Las partículas cargadas sufren una aceleración y desaceleración continuas debido a esta variación de velocidad. El reto ahora es averiguar cómo varía el campo eléctrico debido a este movimiento. Concentrémonos en una sola línea de campo eléctrico. El frente de onda formado en el momento cero se expande y se deforma como se muestra después de un octavo de un periodo de tiempo. Esto es sorprendente. Podrías haber esperado un campo eléctrico simple, como se muestra en esta ubicación. ¿Por qué el campo eléctrico se ha extendido y formado un campo como este? Esto se debe a que las cargas que aceleran o desaceleran producen un campo eléctrico con algunos efectos de memoria. El viejo campo eléctrico no se ajusta fácilmente a la nueva condición. Necesitamos dedicar algo de tiempo a comprender este efecto de memoria del campo eléctrico o generación de torceduras de las cargas aceleradoras o desaceleradoras. Discutiremos este interesante tema con más detalle en un vídeo aparte. Si continuamos nuestro análisis de la misma manera, podemos ver que en un cuarto de un periodo de tiempo, el frente de onda termina en un solo punto. Después de esto, se produce la separación y propagación del frente de onda. Ten en cuenta que este campo eléctrico variable generará automáticamente un campo magnético variable perpendicular al mismo. Si se dibuja una variación de la intensidad del campo eléctrico con la distancia, se puede ver que la propagación de la onda es de naturaleza sinusoidal. Es interesante observar que la longitud de onda de la propagación así producida es exactamente el doble de la longitud del dipolo. Volveremos a este punto más adelante. Esto es exactamente lo que necesitamos en una antena. En resumen,
Podemos hacer una antena siempre que podamos hacer un arreglo para oscilar las cargas positivas y negativas. En la práctica, la producción de esta carga oscilante... El tema, lo que quería que vean acá, porque estaba lindo simulado, básicamente es justamente cómo era la generación de esa onda electromagnética, ¿sí? Por una antena, en este caso particular. Igual, acá si quieren lo pongo un poquito más, porque después explica también la recepción de la onda, o sea, porque esto en definitiva lo que te genera es una corriente. Si vos estás emitiendo, vos vas a tener un elemento receptor que te la va a recibir a la onda y la va a convertir también en una corriente. Entonces un poco es como, digamos, la aplicación de toda la parte física que estábamos, o como el modelo físico-matemático que estábamos explicando antes. Pero me pareció interesante, por eso ya les voy a pasar el link igual. Y aplica una señal de voltaje en el centro. Ahí ven entero. Supongo que esta es la señal que has aplicado. Una señal de voltaje variable en el tiempo. Considera el caso en el momento cero. Debido al efecto de la tensión, los electrones se desplazan desde la derecha del dipolo y se acumulan a la izquierda. Esto significa que el otro extremo, que ha perdido electrones, se carga automáticamente de forma positiva. Este arreglo ha creado el mismo efecto que el anterior caso de carga del dipolo, es decir, cargas positivas y negativas al final de un cable. Con la variación del voltaje con el tiempo, las cargas positivas y negativas se desplazarán de un lado a otro. La antena dipolo simple también produce el mismo fenómeno que vimos en la sección anterior y se produce la propagación de la onda. Ahora hemos visto cómo funciona la antena como transmisor. La frecuencia de la señal transmitida será la misma que la frecuencia de la señal de tensión aplicada. Como la propagación viaja a la velocidad de la luz, podemos calcular fácilmente la longitud de onda de la propagación. Para una transmisión perfecta, la longitud de la antena debe ser la mitad de la longitud de onda. El funcionamiento de la antena es reversible y puede funcionar como receptor si un campo electromagnético de propagación la golpea. Veamos este fenómeno en detalle. Toma la misma antena de nuevo y aplica un campo eléctrico. En este instante, los electrones se acumularán en un extremo de la varilla. Esto es lo mismo que un dipolo eléctrico. A medida que el campo eléctrico aplicado varía, las cargas positivas y negativas se acumulan en los otros extremos. La acumulación de carga variable significa que se produce una señal de voltaje eléctrico variable en el centro de la antena. Esta señal de tensión es la salida cuando la antena funciona como receptor. La frecuencia de la señal de voltaje de salida es la misma que la frecuencia de la onda EM receptora. De la configuración del campo eléctrico se desprende claramente que para una recepción perfecta el tamaño de la antena debe ser la mitad de la longitud de onda. En todas estas discusiones hemos visto que la antena es un circuito abierto. Ahora veamos algunas antenas prácticas y cómo funcionan. En el pasado, las antenas dipolo se utilizaban para la recepción de televisión. La barra de color actúa como un dipolo y recibe la señal. Un reflector y un director también son necesarios en este tipo de antena para enfocar la señal en el dipolo. Esta estructura completa se conoce como una antena Yagi-Uda. La antena dipolo convertía la señal recibida en señales eléctricas y estas señales eléctricas se transportaban por cable coaxial a la unidad de televisión. No quiero anuncio. Estaba muy largo. Ya lo corto. Hoy en día nos hemos pasado a las antenas parabólicas de televisión. Estas consisten en dos componentes principales, un reflector de forma parabólica y un convertidor de bajo nivel de ruido. La antena parabólica recibe señales electromagnéticas del satélite y las enfoca en el LNBF. La forma de la parábola está diseñada de manera muy específica y precisa. Bueno, me parece que me cambio yo. Uy, esto no me da bola el teléfono. Ahí está. Entonces, ahí les mando el link del video para que lo vean detalladamente. En realidad lo que me pareció que estaba bueno como para que analicen, entonces es simplemente un poco la generación de la onda
independientemente de que vean el funcionamiento de las antenas y demás, no importa, pero sí estaba bueno simulado justamente la generación de una onda en una antena como un dipolo. La parte que sigue, vamos a seguir con ondas electromagnéticas, pero específicamente nos vamos a centrar en la descripción de la onda electromagnética dentro del rango del visible, porque es un poco de óptica física, óptica ondulatoria lo que vamos a ver, así que esto como que no lo voy a dejar de lado, sino que voy a seguir tomando algunas cosas de acá todavía para la otra unidad. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ah, esto les quería reenviar, eso que están mandando. Vale. Mira. Por si... esto ya acabo de ver. El link del campus virtual, dicen. Están mandando por si alguien tiene que entrar. Yo no les he subido nada al campus. No sé si lo habrán blanqueado el del año pasado, pero bueno, al campus no le subí nada. Igual ya voy a mirar si... No, ni me ocupen en entrar, porque por lo general trabajo acá y les mando todo por el grupo, así que si es que no tienen problema, sigo haciéndolo así, si no, ya les subo todo al campus por si hay alguien que no quiere que les mande los archivos por acá. Entonces, bueno, mañana sentí. Sí, mañana. Mañana les paso la guía, me avisan, entramos o la hacen ustedes como quieran. Yo diría que la hagamos un pantallazo general como para más o menos por ahí ver puntualmente si surge alguna duda. Si no, después obviamente se ponen a escribirlo ustedes y listo, ¿sí? Bueno, y eso nomás. Eso estamos hasta acá. Ahí está. Y les tenía que mandar, les mando el power de esto también. No se los he mandado, pero ya ahora se los mando. Bancame. Que ahora estoy con esto. Entonces, si no lo hago ahora, después me voy a olvidar. Física electrónica 2021. Ay, ¿dónde estoy? Unidad 1, ¿cómo se llama? Momento de presión de radiación. Esto, exactamente. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya está, les mandé el link del video, por si lo quieren ver ahora suelto. El del Power y lo otro que me mandó recién al grupo. ¿Alguna pregunta? Profe, mañana ¿desde qué hora hasta qué hora va a dar la Siempre en fórmula? general la hora de comienzo es al comienzo, a las 4:15, ya después hasta la hora que se prolongue. Si necesitamos más tiempo, seguimos y si no, cortamos antes, ¿no? Yo no, digamos, la hora de final, ya saben que yo más de una hora no me gusta extenderme por una cuestión de atención, básicamente. Que yo considero que no hay mucha atención después de la hora de clase, pero calculale, sí. Como es la guía, además lo que hay que resolver, qué sé yo, ponele hasta las 5. Sería más o menos. ¿Por? No, consulta nomás. Bueno, entonces, ¿alguna otra preguntita? ¿Que tengan? ¿Algo? En mi ¿Que les caso haya no. quedado? Bueno, listo, entonces, nos vemos mañana. ¿Estamos? Bueno, Bye, bye. nos vemos mañana. Chao, profe. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao.